Pero debe ser un poco, a veces me imagino, frustrante también haber participado en varios congresos y que la calidad del debate político se haya ido decayendo, ¿no? Sí, Porque sí. es verdad que hoy día la representación política en el Parlamento no refiere rápidamente a punto de vista ideológico, sustantivo, reformista, o sea, lo que fue, no, sino más bien intereses particulares, el adjetivo, es decir, cada vez es más difícil debatir en Es serio, verdad, ¿no? es verdad. Cada vez es más difícil porque quienes se incorporan al Parlamento cada vez pertenecen menos a partidos políticos. Sí. Y los partidos políticos, que supone son aquellas aglomeraciones de personas que tienen un interés por la política y una participación en vida común con otros ciudadanos, cada vez ponen menos políticos de verdad. Y si tú ves el currículum de la mayoría de los parlamentarios de casi todas las bancadas, no vienen de la política, vienen del mundo de la pequeña empresa, vienen del mundo de algunos del mundo académico, etcétera, pero no del mundo de la política, y entonces no están en la costumbre de someter las cosas a debates. Y se tiene el criterio de que en un parlamento hablar es malo, en un parlamento no hay que hablar, hay que imponer. Y ayer me dio un mal gusto lo que pasó con el tema de la moción sobre Venezuela, Sí. que podía haber sido un interesante mecanismo de debate. Sin Ahí duda. pudiéramos haber tenido un debate holgado y hubiésemos entrado en temas sobre democracia, sobre justicia social, sobre izquierda, derecha, sobre historia de América Latina. No, o sea, no, sin debate, al voto. Cuando yo quise hacer una pequeña intervención por una alusión, un minuto, solo tiene un minuto, ¿para qué se usa reglamento? Así lo voy a respetar. Entonces, esto ya no es no es una escuelita. Ahora, pero ¿qué es entonces en términos de lo que la gente espera de la política ahora, ¿no? Porque parece que ahora es más procedimental, más yo tengo la mayoría, entonces me cojo las comisiones que quiero, ya no al debate. Es decir, más o menos la lógica de todo sale por un tubo. ¿Te acuerdas de Petrosi en la época de la campaña, no es cierto? Sí. Eso espero que el fujimorismo no caiga en eso. Espero que Luz Salgado reflexione en el sentido de que hay que dejar que las ideas fluyan, porque eso es lo que permite enriquecer cualquier opinión sobre cualquier tema. Por ejemplo, cuando se está hablando de este tema de los policías asesinos, de los escuadrones de la muerte, etcétera, que es un tema de debate, hay que enriquecer ese debate con los aspectos históricos, con los aspectos políticos, con los aspectos morales, penales, De acuerdo, etcétera, claro. y no simplemente decir o blanco o negro. Claro. Y así sobre cualquier tema. En el tema de la seguridad ciudadana, a mí me parece que ha sido el debate y la presencia constante, no solamente de parlamentarios, me refiero también al debate en la opinión pública, en medios, porque se traslada a medios de comunicación, se traslada a gente que tiene experiencia, permite enriquecer las propuestas. Yo creo que, por ejemplo, lo que ha hecho el ministro Basombrío, presentar sus propuestas, me parecen bastante acertadas. La mayoría de ellas han surgido de opiniones que se han escuchado, sí, claro, de expertos en los medios de comunicación, ahora, etcétera. Pero el problema, congresista Mulder, es que los debates, por lo general, y los medios no nos escapamos a eso, a veces parten de lo que la cartelera nos propone, y los políticos plantean el debate. ¿No es cierto? A veces hay la queja que cuando los políticos no lo hacen, los medios plantean, digamos, los debates. Pero ahora, los debates que nos proponen los políticos a veces son, pues, la verdad, poco relevantes. Pero, sin embargo, se genera debates sobre lo no sustantivo y lo sustantivo se deja de lado. Entonces, en la lógica de la configuración política del Parlamento ahora, esta actitud del fujimorismo, por ejemplo, ¿a qué podría, si sigue un poco la línea de ayer? ¿Qué va a ser, por ejemplo, el debate del 18 de agosto sobre la presentación del gabinete? ¿Va a ser ellos mostrar los dientes que nosotros tenemos el 73 y asustar al Ejecutivo y no, digamos, ir al fondo? El pedido de facultades va a limitarse más bien a yo te demuestro el peso que tengo al margen de que lo que estás pidiendo está bien o está mal. ¿Es el riesgo? Bueno, yo espero que no sea así. Por lo pronto hay un indicio alarmante. Nos han repartido una tablita que a veces se usa en el Parlamento que hace un cálculo entre el número de parlamentarios y el tiempo que le toca hablar a cada grupo, ¿no? Y entonces dicen, si el debate es de 6 horas, le toca tanto a tal grupo. O sea, el 73% le toca, digamos. Así es. Con ese porcentaje, entonces, en un debate de 6 horas, supuestamente a mi bancada le tocan 5 minutos o algo así, de las 6 horas, ¿no? Y a ellos les toca 4 horas. Y a ellos les toca, pues, 4 horas y media, 5 horas.
Y entonces, hacer ese tipo de cálculos para estar estricto con la proporcionalidad es cercenar la calidad del debate. Y espero que así no ocurra. En todas las oportunidades anteriores en las que he visto presidentes de Congreso que han tratado de imponer ese criterio, al final han optado, la mayoría de ellos, por una flexibilidad, o sea, para que los conceptos se viertan. Tú no puedes tener una persona que está argumentando algo y que de repente va a soltar un concepto que es importante y ¡bum!, la corta. ¿No? Sí, No, deja concluir, deja que las personas redondeen. A la larga, los palabreros, esos, se terminan diluyendo, la gente se da cuenta y por último ya eso va perdiendo y va surgiendo el debate de conceptos. Además, pero cuando entonces, ojalá que el fujimorismo no tenga una posición de decir, bueno, ¿para qué hablamos? ¿Por qué perdemos tiempo? ¿Por qué escuchamos esas ideas que son en contra nuestra? De una vez vamos a la votación. Esa es una tentación muy grande, siempre lo he dicho y espero que no caigan en ella. Ahora, digamos, lo que nos lleva ya en un escenario imaginario porque no pasó, y desde mi punto de vista mejor que no haya pasado así, que si el fujimorismo ganaba, el Ejecutivo también. Bueno, ahí sí pudiéramos haber estado ya en una deriva muy complicada. No te olvides tú que la existencia de un parlamento pequeño, que es el Parlamento peruano, que es del tamaño del Parlamento del Salvador o del Uruguay, o sea, la existencia además del reglamento. El actual reglamento del Congreso sigue siendo el que se aprobó el año 95 con el fujimorismo, que cercena justamente el debate, que privilegia el trabajo, digamos, solamente de comisión, pero de gabinete y no de debate mismo, sigue existiendo. Pero, ¿por qué se nace a propósito de el golpe de Estado para acondicionar la política a la apolítica que planteaba Fujimori, o sea, a los no partidos, al Viper? Y eso es lo que seguimos teniendo al ahora. Viper, al Viper, era el Viper, era el voto. ¿Para qué y ibas a hablar? Decía, alguien planteaba la moción, levanta la mano y levantaba la mano y no necesitaba más de 20 segundos. Y se acababa el debate. Claro. Ese mismo reglamento seguimos teniendo. No hemos tenido en toda esta ya digamos década y media de democracia que hemos hecho en nuestro país con 4 gobiernos que han pasado. No hemos podido modificar el reglamento del Congreso, simplemente lo hemos adaptado. Y creo que lo que hay que hacer es una modificación sustantiva. Yo no sé si ahora el fujimorismo se va a proponer hacerlo, pero lo cierto es que el Congreso no es una instancia de debate si es que un grupo considera que hay que imponer las cosas. Y ayer no solamente no se debatió la moción que se debió haber debatido. Al final nosotros, bueno, nos plegamos, dijimos ya está muy bien ya para que salga rápido el tema. Pero debió haberse debatido, sino que al mismo tiempo se cercenó la posibilidad de los pocos que pudimos intervenir, que tuviéramos un tiempo más holgado. Espero que eso cambie. No, además es un tema tan importante como lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Porque creo que eso hubiera permitido, en el caso de los fujimoristas, desarrollar a ver lo que ahora son sus nuevas preocupaciones, que no la fueron necesariamente en los 90 cuando nos pasó cosa parecida a Venezuela, y al Frente Amplio, digamos, para que salga de esta lamentable ambigüedad de tener un ancla en un asunto que me parece es insostenible en términos políticos. Es decir, alguien que no tenga la claridad de decir que lo que Venezuela pasa es, además, desde mi punto de vista, a hechura el fujimorismo. Si algo fue Chávez, fue copiar los usos y costumbres del pero sin duda. Y era una oportunidad justamente para el fujimorismo de hacer el deslinde, porque el fujimorismo podría haber dicho autocríticamente lo siguiente: cuando nosotros, ellos, ¿no es cierto?, ganaron las elecciones del 95, ¿quién la saludó? Chávez. Cuando Chávez hizo su primer golpe contra Carlos Andrés Pérez y fracasó. ¿A dónde vino? ¿A dónde vino? ¿Quién le dio asilo? Fujimori. Cuando se hizo la transmisión de mando del año 2000, en medio de toda la marcha, los 4 suyos y todos los problemas, ¿cuál fue el único presidente que vino a respaldar a Fujimori? Chávez. O sea, pero ahora nosotros consideramos, tendrían que haber dicho ellos, que eso fue un error, que nosotros somos un partido democrático, hemos cambiado desde el nuevo fujimorismo y por eso respaldamos una actitud pro democracia en Venezuela. Eso hubiese dado la oportunidad para que ellos deslinden. Y al mismo tiempo el Frente Amplio hacer lo contrario, ¿no es cierto? En el sentido de decir, bueno, nosotros respaldamos ideológicamente ese proyecto, pero consideramos de que ha tenido tales y cuales derivas que ocurrieron aquí en nuestro país también, que son las del autoritarismo, la del copamiento de los demás poderes, el sujuzgamiento de la prensa, etcétera, y por lo tanto deslindamos como deslindamos acá. Sí, pues. Entonces, pero no hubo ni siquiera oportunidad de poder decirlo. Sí. Y yo creo que al final a quien más le convino no entrar al debate también fue al propio Frente Amplio, porque si no hubiesen tenido que someterse a tener que justificar
justificar lo injustificable en lo que está ocurriendo en o Venezuela. tener la ¿no? oportunidad de claramente ya deslindar de una vez por todas de Que un tema no parece que... haber sido el criterio o la idea de querer hacerlo, porque lo que leyó el congresista Arana era, me parece un simple, o sea, ese criterio de decir, ¿por qué tenemos que hablar de Venezuela si tantos otros problemas tenemos en el Perú? Eso es un absurdo, o sea, Bueno, uno no puede postergar problemas porque tiene otros, ¿no? Pero además, digamos, deja de lado un asunto histórico de nuestra propia realidad, que nosotros cuando vivimos la época de Fujimori, fue la solidaridad internacional la que fue sustantiva para la salida que al final tuvimos. O sea, digamos, es por un asunto de reciprocidad. Exactamente. Es decir, es como los derechos humanos, no es porque no los violen acá, y si los violan en otro lado, eso es su problema, digamos. Uno tiene por principio defender los derechos humanos. Exactamente. Y justamente esa lucha fue la que permitió que la propia OEA, que al comienzo con Baena, ¿no? Con Grossespiel respaldaban a Fujimori, terminara con una misión como la de Stein, que terminó apoyando pues la democracia en el Perú. Bueno, eso es lo que hay que hacer, abrir el debate para que hasta los organismos internacionales se den cuenta que hay algo que hacer en un país tan querido como Venezuela, en donde ya la crisis no solamente es política, económica, sino humanitaria, como le ha señalado Ban Ki-moon. Pero además, después de lo que pasó en el Perú con la dictadura de Fujimori, aquí se firmó o se planteó la Carta Democrática, que era justamente para que lo que pasó en el Perú no le pase a otros. Así es. Y es lo que ya debería haberse aplicado en Venezuela, pero claro, hay una correlación también en la OEA medio complicada que hace que eso no pueda seguir el cauce que corresponde, ¿no? Pero sí me parece que el debate justamente podría haber generado esos puntos de vista, ¿no? Mira, hasta nosotros, los apristas, hubiésemos entrado, yo tenía pensado decir algo también que tuviera un aspecto autocrítico, ideológico y práctico. Porque lo que es la práctica de un gobierno como el venezolano, es una práctica de considerar que el Estado lo puede todo, que se puede regular los precios de los productos de primera necesidad, que se puede imponer desde el Estado cualquier tipo de actividad, que fue lo que nosotros hicimos en el primer gobierno. Y los resultados fueron parecidos a los que tiene Venezuela ahora. Entonces nosotros podríamos también, yo tenía pensado hacer un esquema en el sentido de que también para nosotros Venezuela es un espejo de autocrítica, porque en la época en la que en nuestro país nosotros aplicábamos esas políticas, Venezuela era un país democrático y era un espejo en el que nos mirábamos. Y ahora es al revés. Entonces cometimos un poco los mismos errores que comete el chavismo de creer que todo se puede imponer, y los resultados fueron bastante negativos. De manera que entonces con el discurrir democrático de nuestro país nos hemos dado cuenta que lo que se necesita para lograr la justicia social no es imponer, sino promover justicia social desde estados democráticos. Claramente. No, es que eso, yo la verdad ya le perdí un poco el entusiasmo, porque yo creo que en el Congreso, lamentablemente, y no lo digo, digamos, el caso suyo o algunos pocos otros, siempre ha sido la lógica de que siempre se puede estar peor. Yo, de verdad, no he visto que la cosa ha ido mejorando, sino más bien ha ido decayendo. Hay algunas personas que, digamos, resaltan, pero son las menos, ¿no? Hay gente que, me acuerdo con usted haber conversado aquí hace ya algunos meses sobre Joaquín Ramírez, y digamos, nadie escuchando a Joaquín Ramírez en una radio le hubiera podido reconocer la voz, saber quién es, ¿no? Porque nunca hablaba. No era un y al final nos enteramos lo que era, pues. O sea, digamos, como que se guardan calladitos, son los que realmente roncan dentro, porque ponen la plata, porque tienen ese peso, pero no tienen ninguna idea política, ni para el país en términos de propuesta y todo. Ahora, pero yo quería ir al tema del comportamiento de los actores ya más de cara a este nuevo escenario. Está claro por lo que dijo, por ejemplo, en materia de seguridad, que ustedes iban a apoyar la investidura, ustedes han sido gobierno también, no es lo que conviene al gobierno. Y las facultades, digamos, tienen una idea ya, o están en la lógica, hay que escuchar y no. Bueno, cuando Fernando Zavala vino a hablar con nuestra bancada, hablamos de ese tema y nosotros le sugerimos que sea lo más explícito y detallado posible en materia de lo que van a querer hacer con las facultades delegadas. A efectos de que tengamos la confianza de saber que hay un parámetro y que no va a haber sorpresas. De manera que si viene con generalidades, va a ser difícil que, por lo menos en el caso nuestro, nosotros votemos a favor de las facultades. Y más bien le planteamos como posibilidad que la pudiera evaluar la que se hizo en el año 2001, cuando el gabinete de Dañino, el primer gabinete de Toledo, vino también pidiendo facultades, pero hubo una reticencia por parte del Congreso, pero se estableció un mecanismo que fue mucho más rápido, que vinieron con los proyectos de ley en la siguiente semana, y en una semana les aprobamos los proyectos de ley básicos, que es más rápido que las facultades, porque por lo general el Poder Ejecutivo, cuando recibe facultades,
pide 60 días o 90 días y termina sacando los decretos legislativos el día 49, antes del día 50, sí, el último día, y recién lo saca a tropelía, ¿no? Entonces, mejor es quizá esa posibilidad. Todo depende de cómo va a venir Zavala. Yo creo que sí va a obtener el voto de confianza, pero va a ser un poco más trabajoso que en el tema de las facultades pueda obtenerlo si es que no viene con un paquete bien claro y bien definido, ¿no? Ahora, el fujimorismo, que es, y hago referencia por el número que tienen dentro del Congreso, ¿dónde va a mostrar más los dientes? ¿En el voto de investidura o, digamos, en las facultades? Probablemente también en el tema de las facultades, ¿no? Porque yo estoy convencido que el fujimorismo no va a votar en contra de la confianza. Eso sería ponerse la soga al cuello y sería iniciar estos próximos 5 años en pie de guerra. Y yo no creo que el fujimorismo haya evaluado, aunque algunos cabezas calientes puedan haber por alguna parte, haya evaluado que le convenga desde ahora iniciar una guerra contra el gobierno. Yo no veo que haya ahí un basamento político que los lleve a una conclusión de que eso les conviene. Entonces, yo creo que van a tener que ir hacia una política de entendimiento y de diálogo. Probablemente no se dé el diálogo que debería darse, que es el diálogo entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Que no se dé, cree usted, no se va a dar. No se va a dar porque me parece que ahí hay una actitud intolerante por parte del fujimorismo, que puede tener todas las justificaciones que ellos lo quieran dar, pero al fin y al cabo, así es la política. Sí, pues. Tú tienes que saber tragarte el sapo, si es que no te gustó lo que fuera, pero así es donde estás en este momento. Ya no eres, no saliste elegido, sigue para adelante y construye tu futuro. Sí, claro. Pero si vas a estar en una actitud reductiva, ahí de sentir resentimiento, nunca vas a poder avanzar. ¿Pero qué refleja eso en términos políticos? Cuando uno se queda en la... Inmadurez. Yo diría que inmadurez, porque hay que atribuirla quizá a la juventud, ¿no?, de la señora Keiko Fujimori. Ya, pero ha sido candidata 2 veces. Ha sido candidata, o sea, experiencia tiene, pero muestra inmadurez, porque aquí debería haber una madurez mucho más firme y constituirse ella en la garante de la democracia. Eso tendría la oportunidad de ella de decir, sobre nosotros se sustenta la democracia de este país, porque nosotros... Y nosotros vamos a demostrar los 5 años que somos capaces de, no habiendo ganado, ser lo suficientemente responsables, porque sí queremos ganar el 2021. Y nadie se preguntaría si van a dar o no van a dar el voto de confianza. Sería claro, ya un tema que vendría de todas maneras, aunque mantenga sus discrepancias, aunque mantenga su punto de vista. Ahora, eso pero es lógico. No puede ser resultado, esa actitud, no puede ser esa actitud el resultado de, más que, digamos, un comportamiento personal inmaduro, en términos políticos hablando, por supuesto, más que, sino más bien de una disputa interna entre el fujimorismo sobre los reproches y reclamos que deben hacer de la manera como afrontó ella la campaña, porque yo me imagino que algunos sectores le deben estar como levantando la voz diciendo, ya ves, o sea, digamos, tanto maquillaje, tanto Harvard, tanto nosotros somos distintos, y al final terminamos perdiendo porque nos dijeron que éramos lo que somos. Es probable que haya esa discusión, pero yo no sé si haya en este momento espacio en Fuerza Popular para hablar de la sigla que Keiko ha acuñado para sí misma, como para una corriente anti-Keiko adentro. Al parecer hay algunos, sí, que la prensa los ha llamado albertistas, sí, ¿no? Pero me da la impresión de que son francamente minoritarios y marginales. Yo creo que ella sí tiene el control casi total de su estructura, y esa estructura ha descansado sobre lo que tú has señalado, que lo que trabajó Joaquín Ramírez, lo que trabajó Klimper, lo que trabajó en su momento Yoshiyama, y entonces es una estructura basada en muchas personas que provienen de un fujimorismo marginal, no político, no insertado en el mundo empresarial, y que le puede permitir a ella tener un control bastante firme de su bancada, que de hecho así lo tiene. Sí. Así que no, yo no iría por ese lado. Yo lo que creo es que a ella le falta un poquito dar el salto de la madurez. Quizá piense que hay un sector termocéfalo que le va a reprochar el que haga ese salto. Pero bueno, la política supone que tú tienes que saber imponer criterios de liderazgo si consideras que a la larga esos son los más pero positivos. Yo planteo esto no, digamos, desde la imaginación. De hecho, las pugnas que puedo haber con el propio hermano, ya, digamos, en algún momento pueden haberse atemperado a la lógica de que ella tenía más posibilidades políticas. Pero lo primero que hacen, saliendo de ya electos los congresistas, es llamar a Marta Chávez para asesora, a Luz María Cuculís, es decir, se llenan de los históricos, que yo me imagino que si ganaban la elección iba a haber ese llamado para ser ministro, más o menos, ¿no es cierto? Es como que
de todas maneras son parte, y ellos tienen un punto de vista, me parece, matizado a esto de que ella es indiscutiblemente la líder, creo, ¿no? Probablemente, ¿no? Pero creo que frente a 73 puestos que, digamos, los ha manejado la estructura de este conglomerado que se llama Fuerza Popular, hasta los históricos ya siguen siendo marginales y terminan de asesores. Entonces, me parece que Keiko sí tiene el liderazgo de ese grupo, pero lo tiene que manejar de una manera un poquito más tolerante. Y espero que esa tolerancia no solamente esté en función del criterio de que el gobierno no está para combatirlo, sino para criticarlo, fiscalizarlo, pero también apoyarlo, y las demás fuerzas políticas están para debatir. Ajá. Y creo que ese es un esquema de tolerancia que ellos tienen que mostrarle al país. Ahora, ¿y cuál es su primera... Digamos, es verdad, no, pero han habido gestos, de hecho ya hay un par de encuestas, CPI salió primero, ahora ha salido Pulso Perú en torno a cómo la gente percibe a Pedro Pablo Kuczynski. Digamos, si separamos el tema de la simpatía a PPK, digamos, esta ha subido de una manera impresionante, es decir, los gestos iniciales la gente los ha valorado positivamente sin lugar a dudas. Y cuando hace una valoración preliminar de cómo cree que va a ser el gobierno, también es alta, ha subido 10 puntos, que cree que va a ser mejor el gobierno. Y están iniciando con buen pie los ministros, con 40, 45, 46%. Ahora, el análisis que usted hace sobre cómo inicia el gobierno, mejor de lo que pensaba, se imaginaba una cosa así. Bueno, a ver, yo creo que el tema de la personalidad de Pedro Pablo Kuczynski y los exabruptos que suelta van a ser un poco la impronta de los 5 años, es su personalidad. Y seguramente provocará risa, quizá ahora provoca mucha simpatía, después ya no tanta, porque es así la lógica de la vida. Pero no va a ser un elemento, digamos, perturbador de fondo, ¿no? Sino va a ser más que nada cháchara. Salvo que se dedique solo a eso, ¿no es cierto? Si y se que dedica no haga nada importante en resolver los problemas de la gente. Pero la gente hasta le perdonaría eso si hay un buen presidente del Consejo de Ministros que se encarga del tema y bueno, ya él queda como una figura decorativa. Pero no, yo lo que creo es que, bueno, comienzan con buen pie. Creo que el gabinete, en términos generales, es un gabinete bueno. Nosotros hemos objetado la presencia de Jaime Saavedra ahí porque consideramos que hay una incoherencia total en mantener una persona del humanismo y además del nadinismo adentro en el gabinete, no sé por qué. Pero en términos generales nos parece que es una persona... Ahora, pero está bien valorado el ministro de Educación. Sí, está bien valorado, digamos, es el ministro que más índice de aprobación tiene, inclusive en el inicio de este nuevo gobierno. Claro, porque ha tenido pues en los finales del gobierno del señor Ollantumala, se llenan la boca diciendo de que le han aumentado el presupuesto al sector educativo, pero no le han aplicado ese presupuesto a la educación, lo han aplicado, entre otras cosas, a la publicidad de la educación. El señor Saavedra ha gastado más de 400 millones en publicidad. Y claro, eso lo posesiona como un ministro tolerante. Y además, como es una persona de buenas maneras, porque es una persona decente, de buenas maneras, entonces causa simpatía. Pero mira la incoherencia. En el discurso inaugural, Pedro Pablo Kuczynski habla: yo quiero que en el Perú todas las universidades estén acreditadas. Y el señor Saavedra ha disuelto el Sistema Nacional de Acreditación. Entonces, ¿qué incoherencia es esa de nombrar a un ministro ahora, que el sistema de acreditación y después decir que necesitas pero digamos, eso es marginal. Yo quería hablar del tema general del gabinete. El gabinete, a la larga, sí es un gabinete en el que hay figuras que tienen relevancia, experiencia y conocimiento, y creo que va a dar un buen pie. El tema es la debilidad política del gobierno con respecto a su bancada y al hecho mismo de que esa bancada también está compuesta con puras personas que no provienen de la política. O sea, 3 o 4 políticos más o menos conocidos que vienen de otras tiendas, y el resto son también de los que a ver qué cosa hay, qué novedades. ¿Y cuál es el riesgo de una debilidad política estando inclusive en el poder? La de Humala, digamos, terminar un poco en la orfandad. Ese va a ser el gran riesgo, o sea, porque tarde o temprano habrá desgaste, tarde o temprano los resultados no llegarán en la fecha que uno cree, y entonces empezarán los cuestionamientos, y no van a tener operadores políticos ni mediáticos como para ir revirtiendo esa cuestión, y se puede ir aislando, y ya a nadie le va a gustar las bromas del señor Kuczynski, y entonces se van a cansar y se van a terminar a estar burlando de él, y entonces no van a compensar esa situación, y eso puede debilitarlo bastante. Y eso puede ocurrir más temprano que tarde. Si el gobierno no logra establecer, porque
Este tema de que tiene que haber un entendimiento entre el fujimorismo y el gobierno, no solamente le conviene a Keiko Fujimori para mostrarse como una lideresa que sustenta la democracia, sino también al gobierno para poder tener una relativa tranquilidad, porque con una debilidad manifiesta y sin vasos comunicantes con el Poder Legislativo, va a ser muy fácil para el fujimorismo hostigarlos y debilitarlos a un extremo de que hasta la democracia ahora, pueda pero esa ponerse en relación peligro. no tiene que ser tampoco de una servinacuy, no tiene que ser, digamos, de cogobierno. No, porque claramente tendría que ser de convivencia. Porque claramente PPK, sí creo, leyendo un poco, además la segunda vuelta, decidió no ir por el asunto del gobierno, que hubiera sido más sencillo probablemente para él en términos políticos, un acuerdo mayor. Pero en la práctica sí va a haber un cogobierno, porque el fujimorismo puede cogobernar, si quiere, desde el Parlamento emitiendo leyes. O sea, cuando se dijo, vamos a aplicar nuestro programa sacando leyes, o sea, lo pueden hacer. No, lo pueden hacer, pero, digamos, podría en ese mismo escenario, pero Pablo Kuczynski no estar de acuerdo con algunas cosas que el fujimorismo apruebe en el Congreso por la mayoría que tiene. Las puede observar y después se las pueden insistir y iniciamos un proceso de colisión. Pero yo me refiero a que el fujimorismo puede gobernar desde el Parlamento en algunas situaciones, pero lo que digo, esta lógica de Pedro Pablo Kuczynski va donde Keiko le dice, oye, disculpa lo que pasó en la campaña, hagamos un gobierno juntos, eso ya se ha superado, eso no va a pasar así. Un gobierno juntos no va a poder ser, a eso me refiero. Pero sí un entendimiento, en el sentido de decir, bueno, no me dispares, que yo no te disparo y entendamos. De acuerdo, eso entonces, sí. ¿Qué es lo que tú quieres? Bueno, yo creo que esto, muy bien, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo, yo quiero esto, y así se va avanzando. Sí. Pero si la lógica es la de la confrontación, obviamente, pues los proyectos de ley que vengan del Ejecutivo serán rechazados y las leyes que vayan del Parlamento hacia el Ejecutivo serán observadas y el Parlamento insistirá y estaremos en un proceso permanente de colisión. Ahora, y eso no le conviene a nadie. Hay una ventaja ahí que hace diferente esto. Es verdad, yo creo que el tema político, si no logran ver una manera de cómo lo van a subsanar, ¿no? Quién va a operar políticamente, pues pueden tener un aislamiento y sometidos a la dinámica, sobre todo el fujimorismo. Estoy de acuerdo con eso. Pero hay una cosa que PPK me parece que tiene, que no tenía Humala. Primero, que él se hace cargo. Creo que él finalmente decide. Yo he conversado con algunos ministros y dice, mira, oye, él es al final el que tiene la última palabra. O sea, Carlos Basombrero, que estuvo acá el otro día, dijo, mira, a mí el ministro me ha dicho, Carlos, haz lo que tienes que hacer. El presidente no sabe quiénes son los generales, no sabe quién es el jefe, no se va a meter a la menudencia de escoger, meter a su favor, no tiene idea de qué le pide objetivos. La de salud que estuvo ayer, digamos, se ha mandado con temas que uno podría decir, tengan cuidado porque le puede generar, pero le ha dicho Pedro Pablo Kuczynski que esa es un poco la línea. Y la otra gran cosa es que no tiene una Nadine al costado. Claro. Digamos, ya ese es un alivio. Sí, claro, es un gran alivio. Ahora, no te olvides, hay una caricatura en El Comercio, ¿no? Que esto es una maratón, no son 100 planos. Es verdad, sí, eso también. Y esto tiene que durar, digamos, y llega momentos en los que los problemas empiezan a ser a veces abrumadores, la falta de solución de los problemas. Yo recuerdo una anécdota, cuando estaba una vez en un consejo de ministros, y había un ministro que estaba hablando por celular, había un cuarto intermedio, ¿no? Estaba hablando por celular y le decía a alguien, pero eso tiene que salir hoy día, de todas maneras, a ti te hago responsable, ¿no? Y el propio Alan volteó riéndose y comentó, otro ministro que cree que sus órdenes se la van a cumplir, ¿no? Sí, pues. El Estado peruano es tan complicado que ni aunque grites a alguien a veces se logren cumplir las órdenes. Entonces, cuando esta lógica vaya llevando y los problemas se sucedan, yo espero que lo que prime es, de todas maneras, la tranquilidad y la conducción. Y el AP va a cumplir ahí, porque digamos, si el AP, no digo que opere para el gobierno, pero en algún momento puede dirimir en un escenario de crisis gubernamental para operar políticamente a favor de salvar las situaciones, por ejemplo, que no significa una adhesión al gobierno, ¿no? Bueno, justamente por eso tú me estás escuchando decir que lo sustantivo es que ellos dialoguen. Nosotros no abdicamos de ese criterio, ya no se lo escucho a otras bancadas, pero nosotros insistimos en que haya un encuentro, si no es posible un encuentro cumbre Keiko-PPK, por lo menos haya entendimiento y vasos comunicantes permanentes entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a través de ese encuentro político. Y nosotros queremos propiciarlo. Nosotros creemos que tenemos, digamos, el expertise político que permita ese acercamiento. Tenemos muy buenas relaciones con la bancada de PPK y tenemos buenas relaciones con la bancada del fujimorismo. Y creemos que puede haber, además,
cuando pasen los efluvios de la campaña electoral, y tú me dijiste y yo te dije, y se den cuenta que en términos conceptuales no hay mayor diferencia, entonces van a tener que pensar en el Perú. Ahora, pero ahí sí, pues hay que ver también cuánto aportan en actitud los fujimoristas, ¿no? Porque a mí me parece que son más chúcaros inclusive que lo Humala del 2006, porque Humala, claro, no fue a saludar a Alan García, todo, pero claramente planteó un esquema de confrontación con el gobierno, pero muy poco a tiempo, hábilmente el APRA partió al humanismo. Sí, claro, y el Partido Nacional, pero claro, eso es política, pero tiene que tener la habilidad, sí, claro. ¿no? O sea, digo, no decirlo como desde casi, no en la práctica, pues trabajar. Exactamente, ¿no? Porque puede haber también ahí un asomo de escisión en el fujimorismo, pero si ya tú lo has mencionado, ya no va a haber. Efecto contrario. Ya no lo van a hacer. Efecto contrario. Pero aquí también, una vez más el ejemplo. Nosotros cuando comenzamos el gobierno de Ollanta Humala, votamos a favor de las facultades, votamos a favor de la confianza, no presentamos lista contra Daniela Bugatás, votamos a favor de Daniela Bugatás para que sea presidente del Congreso, y hasta hubieron declaraciones de Alan García en las que saludaba la posibilidad de que se modificase la ley orgánica de elecciones para que Nadine fuera candidata. Sí. Saludó, dijo un rostro fresco de la política, dijo, ¿no? Pero Humala y Nadine probablemente decidieron, no, mejor vamos a la guerra, ¿no? Y decidieron ir a la guerra contra nosotros, que éramos 4. Y claro, contra el fujimorismo en parte, pero también contra nosotros. Había que eliminar a Alan García de la campaña electoral del 2016 y a Keiko también. Entonces comenzaron a hacer la guerra y en la guerra perdieron. O sea, eran 47 y creyeron que eso les permitía ganar. No, perdieron la guerra y murieron. Claro. Nos han herido fuerte también a nosotros, a Alan García, bueno, Alan García no. El fujimorismo salió indemne, pero digamos al final el resultado ¿cuál fue? Que el país se perdió una oportunidad, se frenaron la economía, se frenaron las inversiones, etcétera, etcétera. Ahora, el retiro de Alan García ahora, por ejemplo, que está en España, hasta donde entiendo, es un poco en esa misma lógica, en esa actitud de ir, mirar a la distancia, a ver cómo va el gobierno. En dos planos, en el plano político nacional y en el plano interno partidario. Ajá. Dejar que fluyan las cosas sin que una opinión dicha en un periódico sea interpretada como que se busca influir en un lado o en el otro, y dejar que también en el tema del Congreso del partido fluya sin que él pueda ser acusado de digitar a alguien o de tener una preferencia por alguien, ¿no? Entonces él está ahora en Lima, pero él va a marcar alguna distancia porque va a ser un año académico en España, ¿no? Sí. Y en el partido, digamos, casi en los últimos días se ha planteado como, digamos, sí debe haber un debate, pero algo indiscutible, que Cornejo va a ser una figura importante en lo que se venga. Como candidato a la municipalidad de Lima, de todas maneras, porque él tiene esa vocación de querer ser alcalde, y creo que va a ser, yo creo que puede ser. Pero también han dicho que debería ser el secretario general, y también han dicho que debería ser el candidato del partido para el 2021. Es decir, poner todos los huevos en una sola canasta no puede correr el mismo riesgo que con Alan, siendo Alan, con respeto a Cornejo, pues una figura de otro lote, digamos. Bueno, sin duda, ¿no? Yo creo que el caso de Enrique, él está muy caracterizado para ser una persona de lo que siempre se le ha conocido. O sea, la habilidad que tiene de verbalizar y explicar y llevar a cabo temas de administración pública y de inversión y de lógica de hacer. En eso creo que él es una de las personas más hábiles que hay. Otro terreno ya será el terreno de la discusión interna política de la Secretaría General del partido, en la cual él es candidato y es un candidato de polendas, pero también hay otros candidatos y serán ya... ¿Quiénes son los otros? ¿Usted va a participar? No, yo no. ¿No? Yo se había dicho en algún momento que Mauricio Mulder podría ser candidato a la presidencia del 2021. O sea, la pregunta es ¿por qué no? Digamos, si ha tenido la posibilidad de los 3 últimos congresos de reelegirse con alta votación, digamos, la gente puede no, y yo inclusive puedo discrepar, como discrepo a ese punto de vista, pero digamos hay un respeto a la manera como hacen Bolivia. ¿No eso le daría al APRA, mira, posibilidad? Ahora, la campaña de 2021 está tan lejos que uno nunca sabe, pues ya veremos, y en política, así te digan, no ahora, sabe Dios qué cosa puede suceder más allá. Para eso estamos. Pero la Secretaría General no. Yo ya he sido secretario general 6 años y creo que sí es oportunidad de que la ejerza un compañero que no haya sido antes secretario general para darle un nuevo impulso renovador al partido.
por lo menos en lo que se refiere a una nueva impronta. Y creo, bueno, el caso de Enrique, que está de candidato, lo veo que está recorriendo el país, he visto que Carlos Roca también está haciéndolo, César Sumaeta, el propio Jorge Villasante, Nidia Vilches. Me parece que es un buen abanico, todos son políticos, todos son personas del cogollo del partido, todos son personas que militan muchos años en el partido, y cualquiera de ellos podría ser un buen secretario general. Yo no me quiero meter en eso, y creo que lo mismo están planteando quienes han sido secretarios generales antes. Yo le he conversado eso con Jorge el Castillo, con Omar Quesada. Pensamos que todos hemos tenido la ocasión de hacerlo, no es cuestión de enquistarse en el cargo, sino promover una renovación en ese aspecto. Los cargos electivos que vendrán ya para las elecciones municipales o para las elecciones generales ya se verá en su momento, pero ahora necesitamos resolver ese tema de la estructura partidaria. ¿No? Ahora, preguntas que vienen, que me manda mi editor periodístico, que vienen de las redes, ¿no es cierto?, que se la haga. Dice que si su animadversión con el ministro de Educación pasa en general por el tema de la Universidad Federico Villarreal, que el APRA controla, y que no quieren pues que cambie la cosa, y que ustedes están a favor de la crisis que se ha generado. A ver, hace muchos años que el APRA no controla la Universidad Villarreal, desde la época de Fujimori, cuando puso al señor Santiago Agurto Calvo de rector, y él hizo lo que él mismo llamó en su momento desapristización de la universidad, y expulsó alumnos, expulsó profesores, expulsó autoridades. O sea, el rector Viaña y los rectores anteriores no han sido como era en otra época. De que se vayan ellos. Yo de lo que estoy a favor es de que las universidades sean autónomas, porque es un principio. Y con la ley universitaria del señor Mora, que es una ley militar, lo que se ha hecho es intervenir las universidades, y está ahí el resultado. Las universidades tenían todo tipo de problemas, las universidades públicas, pero los problemas que el Mora señalaba que tenían las universidades, esas que funcionaban encima de un chifa, ese tipo de cosas, no eran de las universidades públicas, eran universidades privadas. Las universidades públicas lo que debieron tener siempre es más presupuesto, como los colegios públicos, más presupuesto. Pero en el caso de la Villarreal, concretamente... En el caso de la Villarreal, yo no me he metido en ese tema, pero yo lo que veo es que la SUNEDU, que es un organismo del Estado intervencionista que decide quién es autoridad y quién no es autoridad, lo que está haciendo es agravar los problemas en todas las universidades. Casi en todas las universidades públicas en estos momentos hay tomas de locales, hay rectores cuestionados, hay procesos, y eso lo ha provocado esa ley. Está entrando, y está bien que entre, el Ministerio Público está entrando, está bien que investiguen y que determinen si hay algo. Por supuesto, como en cualquier otra universidad, pero yo creo que la solución final para el tema universitario es devolverle su autonomía y hacer que las asambleas universitarias con sus respectivos tercios tengan la suficiente fortaleza de nuevamente recuperar la autoestima de las universidades públicas, y no que sea una señora como la señora Macías que diga, este sí es rector, este no es rector, este sí, este no. ¿Qué es esto? El Estado no tiene nada que meterse en este tipo de cosas, siempre ha malogrado las cosas cuando el Estado se mete en el sistema universitario. El otro tema, ¿ha visto usted que el presidente de la Comisión de Educación es una persona que, digamos, lo primero que se le conoce es que copia para hacer sus proyectos de ley y que tiene una serie de problemas de esa naturaleza, que expresa eso? Y el Fujimorismo lo ha puesto, porque el Fujimorismo dijo, 13 condiciones son mías, y ya empezó a repartirlas. Bueno, ya este es un primer tema en el que, como todavía no se han elegido, tiene una gran oportunidad del fujimorismo de hacer un cambio, ¿no? Claro, no puede ser ese presidente. Porque ya se aprobó el cuadro de comisiones, pero todavía se puede hacer una modificación adicional. Y creo que eso va a tener que hacerse de una manera más escrupulosa y permanentemente, porque justamente estamos hablando de personas cuya trayectoria, al ser desconocida, no han podido ser suficientemente fiscalizados ni por los electores, ni por la prensa, ni por los rivales políticos, y se terminan pues posesionando de este tipo de cargos y generando una sensación, porque cuando se ve este titular de la República colgado en los 10.000 kioscos que hay en Lima, bueno, esto afecta a todo el Congreso. No, sin duda. Otra vez la misma vaina. Pero ya también, como usted dice, lleva o debería llevar a que el Fujimorismo diga, no puede ser, ¿no es cierto? Yo creo que tienen suficientes parlamentarios como para que pueda hacer otro el presidente. Ahora, ¿va a ir a la marcha problema político del Ni Una Menos? Bueno, yo quiero ir, pero tengo la duda de pensar que mi presencia como dirigente político, cuajado, de tiempo, etcétera, genere en algunas personas alguna animadversión, como en el sentido de que uno quiere aprovecharse, quiere figuretear, porque es inevitable que cuando llega un rostro conocido a una marcha de esas, la prensa se pone detrás, y entonces lo demás, y eso puede generar alguna fricción. Si voy a ir medio solapa. O sea, me voy a ir por atrás, acompañando a un escalón, porque he visto que han organizado y que va a haber un escalón de partidos políticos. Sí. Entonces, iré pues con mis compañeras un rato allí y acompañar nada más, porque yo creo que si los políticos, que somos demasiado visibles, nos metemos demasiado en la marcha, vamos a quizá
a conspirar contra la unidad que ella necesita, ¿no? Y esta ha sido una marcha convocada por más que la misma sociedad civil, por las víctimas. O sea, han sido eso es impresionante, la elocuencia y la fortaleza de dos víctimas sustantivas que han salido a los medios de comunicación y han propiciado todo este movimiento, y son ellas las que deben encabezar la marcha, no los políticos. Ahora, hay un lío que me preguntan que se ha armado por si los fujimoristas deberían ir o no. Había cuenta, tienen algunos antecedentes, otros la de Susan Iguchi en la época del fujimorismo. Pero ¿no? Yo creo que igual, o sea, que no los visibles, pero sí que tienen que... ¿Cómo no van a ir? A mí me parece que ellos representan, aunque le duela a mucha gente, pero y nos pueda doler, representan una altísima votación ciudadana. Claro. Entonces tienen que estar presentes en una marcha como esa, sin duda alguna. ¿Y megacomisión para Humala? No, yo creo que, bueno, van a haber comisiones temáticas, ¿no? 2 o 3 nada más sobre temas sustantivos, quizá una sea esta... Escuadrón de la Muerte. El Escuadrón de la Muerte. ¿Usted cree que para eso sí debe haber una comisión? He escuchado a Jenny Vilcatoma, que va a presidir la Comisión de Fiscalización, que ella quiere que la comisión lo haga. Me parece que bien, podríamos comenzar sobre eso. Y después yo creo que hay otra que tiene que continuar, que es la de Lavallato, porque la anterior no pudo combinar y se tiene que retomar ese trabajo. Y en tema de Lavallato, no solamente contra Humala, es un tema más transversal. Y el gobierno García. O sea, son como 15 gobiernos, porque en realidad la presencia de Odebrecht y distintas empresas brasileñas de nuestro país ¿ustedes estarían de acuerdo sin que duda sea una investigación que atraviese por lo menos los por supuesto, gobiernos? sin duda alguna. Y después el tema de las compras militares y gasoducto y tren eléctrico, que creo que son los temas que se han mencionado para investigar, ¿no? Congresista Mulder, le agradezco mucho por haber venido esta mañana. Gracias. Vamos a tener posibilidad de conversar seguramente más adelante de todas maneras. Muchísimas gracias. Ha sido Mauricio Mulder que ha conversado con nosotros. Vamos a una pausa breve y cuando regresemos vamos a hablar sobre la marcha.